Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a afianzar un poco lo que es el tema inicial de las ecuaciones diferenciales en cuanto a la definición y a la clasificación. Nosotros, ¿verdad? Tal y como su nombre lo indica, podemos definir una ecuación diferencial como una ecuación que contiene derivadas, contiene diferenciales, tal y como ustedes conocen las ecuaciones algebraicas. Una ecuación algebraica que contiene expresiones algebraicas, una ecuación trigonométrica que contiene expresiones trigonométricas, y una ecuación diferencial contiene derivadas, tal como x de y de x menos 4 veces y igual a 1. Ahí tenemos una ecuación porque es una igualdad y se llama diferencial porque contiene derivadas. O bien nosotros podemos presentar una ecuación de la manera siguiente: x de x menos y al cuadrado por de y igual a 0. También es una ecuación diferencial porque ella contiene diferenciales, o sea, esta está expresada en términos de derivadas y aquí en términos de diferenciales. De manera general, por ejemplo, nosotros tenemos que una ecuación diferencial se puede denotar de esta forma: x, y', y2 igual a 0, y así sucesivamente. Así que lo importante es que recuerden que es una igualdad y que contiene derivadas o bien diferenciales. En cuanto a la clasificación de las ecuaciones diferenciales, pues podemos clasificarlas de diversas maneras. Primero se pueden clasificar de acuerdo al tipo. De acuerdo al tipo, las ecuaciones diferenciales se van a clasificar en ordinarias o bien en parciales. Las ordinarias son las que contienen derivadas ordinarias, o sea, tal y como de y de x contiene derivadas de esta forma, ¿ves? Ya sea que estén expresadas en esa forma o en esta forma que es la notación prima. Entonces estas son las que contienen derivadas ordinarias. Y las parciales, recuerden que las derivadas parciales son las que se simbolizan mediante esta forma. Entonces, si tienen una ecuación que tiene derivadas parciales, es una ecuación diferencial parcial. Esa es la clasificación según el tipo. También tenemos la clasificación según el orden. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? El orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada que aparece en ella. O sea que hay que identificar cuál es la mayor derivada y ese sería el orden de la ecuación diferencial. De modo que si nosotros tenemos una ecuación diferencial como esta, ¿cuál es la mayor derivada que tenemos? Es la segunda derivada, así que esta es una ecuación de segundo orden. En este caso, si tenemos y2 más y' elevada al cubo igual a 4, ya como pueden ver, ¿cuál es la mayor derivada? La mayor derivada es esta. Así que ella es de segundo orden, no se vayan a confundir con esto. Es identificar la mayor derivada y ese es el orden de la ecuación diferencial. Entonces el grado, tenemos la clasificación también según el grado. Entonces el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la cual está elevada la mayor derivada. Suena como un trabalengua, pero es sencillo. En este caso, por ejemplo, ya habíamos dicho que este es orden 2. ¿Por qué? Porque la mayor derivada es 2. Pero ella no está elevada a ninguna potencia, o sea, se sobreentiende que es 1, así que esta es grado 1. En este caso, esta era la mayor derivada, está elevada a la potencia 1 porque no tiene otra potencia, y aquí sería grado 1. Si tenemos esta ecuación diferencial, x cuadrado, tercera derivada, vamos a simbolizarla de esta manera para irnos familiarizando con las siguientes notaciones: más x
de y de x, vamos a poner esto aquí, elevado a la cuarta, menos y igual a 0, una ecuación un poco loca. Aquí vamos a ponerle esta al cuadrado. Ok, ¿cuál es el orden de ella? Mayor derivada, 3. Orden, 3. ¿Cuál es el grado? Mayor derivada, recuerden que este es el término, ¿a qué potencia está elevada? A la 2, así que ya es grado 2. Así que bueno, es una clasificación según el orden y según el grado. La otra clasificación que tenemos es la clasificación según la linealidad. Y aquí, ¿verdad? Sí, es un poquito importante esta clasificación porque casi, ¿verdad? La mayoría de las ecuaciones diferenciales, las lineales son las que más se aplican, así que por eso es importante ver esta clasificación. La linealidad de una ecuación diferencial, pues vamos a ilustrarla a partir del siguiente ejemplo. Voy a copiarles esta ecuación diferencial y les voy a colocar esta otra que tenemos aquí. Y vamos a colocar aquí esta otra, x al cuadrado, y2 menos 3x, y' más y cuadrado igual a 8, por ejemplo. Aquí tienen todas ellas, como pueden ver, son de orden 2, orden 2, orden 2, orden 2, y todas son de grado 1, porque todas están, la y2 está elevada a la primera potencia. Y además pues podemos decir que todas son ordinarias porque se presentan derivadas ordinarias, ahí no hay nada de derivadas parciales. Ese tipo de ecuaciones diferenciales derivadas parciales, esas las vemos ya cuando se estudia en un curso de matemáticas superiores. Bien, estamos viendo, recuerden, la linealidad. Observen, ella va a presentar 3 características. La primera característica es que la variable dependiente, ¿cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es la y. No se olviden esto, siempre las derivadas se presentan en esta forma, ¿verdad? La variable que está arriba siempre es la variable dependiente y la de abajo es la variable independiente. Así que aunque esto esté de esta manera y esto de esta manera, por ejemplo esto es esto, ¿verdad? Equivalente. Así que la variable dependiente es la variable y. Entonces la primera propiedad es que la variable dependiente y sus derivadas son de primer grado. O sea que no deben de estar elevadas a ninguna potencia. Observen que y, y' y y2 son de primer grado. Así que esta es la primera propiedad. La otra es cada coeficiente depende de la variable independiente x o bien es una constante. Aquí tenemos x cuadrado, 3x, 1. ¿Cómo son? Son funciones de x y el último que es una constante que es la 1. Y la otra propiedad es que el lado derecho solamente depende de la variable independiente x o bien una constante. Así que esta es una ecuación que ella es lineal. El ejemplo siguiente, pueden observar que la primera propiedad a la que me referí es que tenemos que la variable dependiente y sus derivadas, y', y2, son de primer grado. ¿Por qué? Porque no están elevadas a ninguna potencia. ¿Qué más? La otra propiedad era que cada coeficiente dependía de la variable independiente x o bien una constante. Pero como pueden observar aquí, este coeficiente que estamos señalando aquí, ¿de quién depende? De la variable dependiente y, porque es la variable dependiente y, así que ya esto hace que la ecuación sea no lineal. En este caso, bueno, tenemos que, bueno, miren, ya aquí ¿qué pasa? La variable dependiente y está elevada a una potencia, a la potencia 2. Ya eso hace que la ecuación sea no lineal. Así que esas son las 3 propiedades fundamentales para que una ecuación sea lineal. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo que les voy a mostrar, x de y de x menos 3 veces y igual a 8. Tenemos
Y y su derivada son de primer grado, sí. Coeficiente, aquí el coeficiente es X y aquí el coeficiente es menos 3, así que cumple la propiedad. Y el lado derecho aquí es una constante, puede ser constante o puede ser una función de X, puedo ponerle 8X y esa función o esa ecuación diferencial, ella es lineal. Así que bueno chicos, esto es en cuanto a la clasificación de las ecuaciones diferenciales, pero hay un detallito más que no podemos pasar por alto, y es que las ecuaciones diferenciales también se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los coeficientes, porque puede ser que una ecuación diferencial tenga coeficientes constantes o puede ser que tenga coeficientes variables. Coeficientes constantes, veamos aquí, bueno, este tiene, observen que esto es x cuadrado y esto es coeficientes variables. Aquí tenemos una y, coeficientes variables, x cuadrado menos 3x, coeficientes variables, y aquí coeficientes variables también. Sin embargo, si yo le quitara esta x a esta ecuación, y ahí sería coeficientes constantes. Chao, nos vemos en la próxima clase.